Cuando escuchas la palabra cáncer, piensas en un desenlace fatal y no quieres saber nada sobre el padecimiento. O por el contrario, crees que es importante recibir información, saber qué es, cuál es el pronóstico cuando se recibe el diagnóstico oportuno, cuáles son los factores relacionados con la enfermedad y qué opciones de tratamiento existen. Si eres de las personas que requiere información, quédate con nosotros. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, en Diálogos en Confianza, queremos recordarte que el cáncer no es sinónimo de muerte. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a platicar de cáncer. ¿Por qué? Porque el día 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y es una enfermedad a la que todos estamos expuestos, todos conocemos a algún familiar o algún amigo que ha padecido esta enfermedad, que antes venía con una etiqueta de que siempre es terrible. Vamos a ver cómo ha avanzado esto. Y el objetivo del programa del día de hoy, uniéndonos a este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, es fomentar la información, crear conciencia, saber qué es el cáncer y ver en dónde tenemos áreas de oportunidad, es decir, en hábitos, cómo vivimos, tenemos factores de riesgo, qué podemos modificar para defendernos de esta gran cantidad de enfermedades que se reducen en un solo nombre, que es cáncer. Cuándo se detecta temprano, es lo mismo una detección temprana a una detección tardía, y hablar más adelante, después de que hablemos del diagnóstico, del tratamiento, que también tiene muchos estigmas. Se ha avanzado muchísimo en esta enfermedad y lo vamos a platicar el día de hoy aquí con todos ustedes en Diálogos en Confianza, y me acompaña como todos los lunes Oscar Vives. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Pepe, contento de saludarte una vez más aquí en Diálogos en Confianza y de abordar este tema tan importante y tan interesante. Y son las redes sociales también, yo creo que un marco donde se pueden plasmar muchas historias, muchos testimonios que día con día yo puedo, por ejemplo, veo más, donde la gente logra esta conciencia, porque siempre hay una persona que lo ha vivido, alguien a quien conocemos, y creo que se va logrando poco a poco entre todas y todos crear precisamente todo esto que queremos hoy aquí en el programa. Recuerden que están las redes sociales para que las puedan utilizar, mandar sus preguntas, sus testimonios también, desde luego. Y por supuesto, pues hasta estaremos atendiendo para que nuestras y nuestros especialistas vayan respondiendo a lo largo del programa. Saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos acompañan también a través de la señal internacional de Canal 11. Y queremos darle las gracias a nuestras compañeras que dan las lenguas de señas mexicanas, pero vamos a ver qué es el cáncer. Salimos a preguntar a la población general, porque muchas veces tenemos conceptos erróneos. Te pregunto a ti, ¿tú sabes qué es cáncer? Vamos a ver qué nos dijeron. Pues es una enfermedad muy fea que le pasa a muchas personas por no cuidarse o por consumir malos alimentos. Sí, una enfermedad que nos puede dar a todos, sobre todo a las mujeres, en la matriz, en los senos, en cualquier parte del cuerpo. Y tenemos que prevenirla y yendo a revisión con el médico. Sí, empieza por un bicho en la matriz, dependiendo, en la sangre, en el busto, cervicouterino, dependiendo. Pues una enfermedad que da en los senos, en la matriz, pues ahora sí que en todo el cuerpo. En realidad no sé qué sea realmente la enfermedad. Es una enfermedad que le da tanto a hombres como a mujeres o hasta niños. Son órganos, son así algo maligno que te puede dar en tus órganos, ya sea en tu órgano reproductivo, en las mamas, en la piel, en la garganta, en varios lugares. En realidad una definición no la sé concretamente. Sé que es una enfermedad muy dura, que son células que matan otras células buenas. El cáncer puede empezar casi en cualquier parte del cuerpo. Veamos qué sucede. Todo nuestro organismo está conformado por células, las cuales crecen, se multiplican y mueren. Constantemente todos nuestros órganos se están renovando, cambiando células viejas por células nuevas bajo un proceso organizado y controlado. Sin embargo, cuando existe cáncer, este crecimiento y muerte normal de las células pierde su armonía. El proceso se hace desordenado, caótico e incontrolado. Las células anormales sobreviven y la aparición de células nuevas anormales es muy rápida.
Este crecimiento desorganizado crea lo que conocemos como tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, conformados por masas de tejido, pero hay cánceres en la sangre, como son las leucemias, que no forman tumores sólidos. Al crecer los tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y viajar a lugares distantes del cuerpo o a órganos vecinos para crear nuevos tumores. A esto se le conoce como metástasis. Ahí tienen el concepto básico de lo que es el cáncer y sobre ese vamos a estar platicando, pero el chiste es que todo el mundo entendamos de qué es lo que estamos hablando. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Algunos ya vienen de regreso. En primer lugar, la doctora María Teresa Cisneros de Cárdenas. Bienvenida, doctora. Al contrario, muchas gracias. La doctora es médico, citóloga clínica, consejera y asesora médica de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Nos acompaña también la doctora Gabriela Olivia Regalado Porras. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. La doctora es médico internista y oncóloga médica del Centro de Cáncer del Centro Médico ABC. Nos acompaña también el doctor Ricardo Villalobos Valencia. Bienvenido, doctor. Gracias. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Ginecología número 3 del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y damos la bienvenida también al doctor Javier Kelly. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted. El doctor es oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología y Especialidades Afines, director de Onco Quality Care. Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos con este tema tan interesante, sobre todo en este día en donde, como ya dije anteriormente, buscamos concientizar a las personas. Y nos gustó abrir con esta cápsula porque es un término tan vago, decir, todo el mundo hemos escuchado hablar de cáncer, pero es poca la gente que en realidad sabe lo que es. Me gustó mucho la cápsula, como lo explica perfectamente bien. Es una arquitectura desorganizada. Siempre que pongo yo un ejemplo, digo, es como si yo estoy construyendo una barda enfrente a mi casa y pongo un ladrillo, le pongo una capa de cemento, otro ladrillo, luego le pongo un cable, un tubo por donde van a ir los cables, y luego otro, y hago una barda como debe ser. Y el cáncer es como si aventara los ladrillos, aventara el cemento, y todo en manera desorganizada, destruyendo todo lo que hay alrededor. ¿Por qué creen que haya tanta desinformación sobre esta enfermedad? Bueno, si me permite, creo yo que nos falta conciencia sobre el problema. Nos falta educación, tener más información sobre qué es el cáncer. Yo quiero iniciar nomás decirles que el cáncer no es equivalente a muerte. Eso quedó atrás. El cáncer tiene muchas posibilidades de poderse curar. Yo creo que de las enfermedades crónicas degenerativas es la única que podemos decir en un momento dado, ya te curaste del cáncer. Entonces no es sinónimo de muerte. Está comprobado que cerca del 90% de todos los cánceres, si se detectan a tiempo, son curables. El problema es aquí llegar a tiempo, ¿sí? Desgraciadamente en nuestro país, en todos los centros oncológicos, ustedes me podrían negarlos, más del 70% de los casos llegan en casos avanzados, donde el pronóstico entonces es más malo. Ok, ¿Sí? ¿Cuál es el panorama del cáncer en nuestro país y cómo estamos en México comparados con el resto del mundo? Bueno, respecto a tu pregunta anterior, yo creo que le queda muy claro al público, a la población, que el cáncer es una enfermedad grave, que es una enfermedad agresiva, que muchas veces causa la muerte, y a mí me parece que eso es digno de reconocerse, porque efectivamente, aunque no se sabe con definición el término cáncer, me parece que sí lo identifican como una enfermedad letal. Y respecto a México, donde está ubicado, estamos ubicados en términos estadísticos dentro de un rango donde tenemos una epidemiología que no pertenece a países desarrollados, pero tampoco a países subdesarrollados. Es una epidemiología intermedia porque hay muchos Méxicos, y en el norte del país se desarrollan tipos de cáncer que están muy en relación al primer mundo. En cambio, en el sur del país está muy relacionado a países subdesarrollados. Es decir, la educación y los accesos al sistema de salud tienen mucho que ver en la epidemiología de nuestro país. Ok, ¿algo que quieran agregar? Sí, yo creo que respecto a la primera pregunta también, yo creo que el miedo. Yo creo que todos tenemos miedo de enfrentarnos a una enfermedad como esta. Yo siempre que veo a un paciente en el consultorio, a la primera cosa que me enfrento es a que
siempre refieren que cáncer es sinónimo de muerte, todo el tiempo. Entonces, creo que es muy importante explicar que al final, afortunadamente, hemos tenido mayores herramientas para poder hacer estos tratamientos y sobre todo para poder tolerarlos, porque esa es la segunda cosa que sucede mucho. No nada más es enfrentarte a la enfermedad, sino al tratamiento, ¿no? Es decir, la palabra quimioterapia para mí es igual, es como sinónimo también de algo muy grave, que creo que toda la gente lo relaciona con esto, o de cirugías muy agresivas, o a veces me he enfrentado a radioterapia que creen también que van a quemar el resto de los órganos del cuerpo. Y entonces esto nos hace que nos enfrentamos los especialistas a algo muy complejo. Creo yo, como dice el doctor Villalobos, que cada vez hemos estado teniendo una mejoría en los métodos de diagnóstico, porque prevenir el cáncer es muy complicado, porque la causa no la sabemos. Sabemos que el cáncer, esto yo lo quisiera explicar, el cáncer es una enfermedad genética. Prácticamente más del 90% son mutaciones que alguien puede presentar de acuerdo a factores predisponentes que se tengan, y solamente un 10% tendrá una causa hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos la causa. Estamos en el año 2019 y es muy complicado enfrentarse a una enfermedad así. Entonces, bajo este sentido, es muy importante poder hacer diagnóstico precoz, que creo que la Organización Mundial de la Salud, inaugurando estos días, el Día Mundial contra el Cáncer y el resto del año contra cada una de las enfermedades neoplásicas, como cáncer de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de mama, lo que nos hace es que podamos transmitir a toda la gente en general por qué tienen que acudir al médico, incluso si no te sientes mal, porque tenemos que tener un diagnóstico, una revisión específica para poder hacer diagnósticos oportunos. Y como dijo la doctora, creo que esto nos va a poder llevar a poder tener una adecuada curación en esta enfermedad. Sabemos que tenemos aquí en México un registro nacional de cáncer. ¿Cuál es la ventaja de esto? Mira, en lo personal, yo creo que eso es conveniente, pero hay algo que creo que no hemos mencionado. Efectivamente hay muchos tipos de cáncer y efectivamente hay muchas instituciones, pero realmente en México uno de los mayores problemas es el acceso. La realidad es que México está dividido en muchos Méxicos, es correcto, pero el acceso sigue siendo un problema. A mí me dio mucho gusto cuando escuché las opiniones de las personas, porque en general tienen conciencia de lo que es el cáncer. El problema es ¿qué hago? Yo creo que todos los estratos sociales, si no hay un enfermo en la familia, es uno el enfermo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando buscamos acceso a la salud? La realidad es que el país, seguimos siendo un país deficitario para poder subsanar las necesidades de la población. Creo que ese es el principal reto. Y el otro, ya, si bien lo dijo usted, es la educación. Pero educación sin recursos, el resultado es el mismo. Pero yo quiero insistir en eso, que necesitamos mayor conocimiento de los factores de riesgo que podríamos evitar muchos cánceres, y eso es indudable. Primero que todo, por ejemplo... Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de los factores de riesgo, pero es que sí, conocer los factores de riesgo y conocer los métodos de detección oportuna del cáncer. También los vamos a platicar. Con eso lo podríamos lograr, podrían abatir estas cifras de cáncer. Y no lo hacemos a veces otros gastos es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Que caigamos en cuenta. El hacer eso serían las principales estrategias en este día del cáncer, el que nos podamos ocupar en eso, en conocer nuestros factores de riesgo, conocer nuestro historial médico familiar, para también saber qué posibilidades tenemos, ¿sí? Y como decía el doctor, saber a dónde acudir. Perfecto, sí, doctor. Sí, respecto al Registro Nacional de Neoplasias, no existe como tal. Existe una casuística indirecta de la Organización Mundial de la Salud, del INEGI, que también nos da cifras de mortalidad, pero un registro específicamente de neoplasias no existe. El último, hasta donde recuerdo, es en el 2013, el último registro que tenemos, pero sí tenemos bases de datos que nos acercan a la realidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, sabemos que el cáncer de mama es el cáncer con mayor frecuencia. Cáncer de pulmón y cáncer de colon están dentro de las primeras causas de muerte en las mujeres. Y en los hombres, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon son las tres principales causas.
Hoy en día se está trabajando con diversas instituciones, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se están uniendo todas las bases de datos para darnos un panorama y empezar a realizar una estrategia que ataque nuestra epidemiología en salud. Pero sí, yo eso, perdón, quería decir, a favor del Registro Nacional contra el Cáncer, se está trabajando en ello en la Secretaría de Salud. Y es en el Instituto Nacional de Cancerología, ya se acudió a las cámaras, tanto de diputados como senadores, para tener un presupuesto específico para este registro. Y creo que sí es básico para nuevamente conocer nuestros factores de riesgo y como ustedes decían, es muy diferente vivir en Mérida, ¿sí?, como vivir en Monterrey o vivir en Veracruz o en vivir en Tabasco. El factor epidemiológico cambia totalmente, nuevamente, por nuestros estilos de vida. Pero y en eso está la alimentación. Ahorita vamos a factores de riesgo, ahorita Sí, vamos a platicar de los pero factores de riesgo para estar consciente de ellos. Pero nada más quiero aclarar que los tumores más frecuentes que existen en nuestro país son pulmón, colon, mama, próstata y cervicuterino. Son los 5 más comunes. Eso no excluye que existe otra gran variedad de tumoraciones. Y el grupo, y en poblaciones de edad, ¿cuál es la población más afectada? En general, son poblaciones, como sabemos, a mayor edad es más frecuente, ¿no? Entonces, en general van a ser poblaciones arriba de los 65 años que pudieran estar más afectadas. Pero pasa un fenómeno en México importante que hemos visto, por ejemplo, en cáncer de mama. La edad a nivel mundial más frecuente es de los 55 a 65 años, pero en México cambia. Son de los 45 a los 55 años. Entonces, creemos que por eso cada país debe tener una individualización para poder hacer alguna directriz de escrutinio, es decir, de poder hacer un diagnóstico precoz. Muy posiblemente tiene que ver por factores de la dieta o incluso factores de la raza. Entonces, obviamente, ¿por qué nos sirven? Para la gente explicarlo bien, ¿para qué nos sirve a nosotros conocer todo esto? Porque si yo tengo una paciente en la consulta, pues yo tengo que saber bien, dependiendo de sus factores de riesgo, de sus factores de herencia y de las edades que tienen, que a lo mejor tengo que especificar más. Te tengo que interrumpir, esa perdón, revisión. doctora, tenemos que hacer un corte, pero vamos a regresar para seguir platicando con la doctora y hablemos de factores de riesgo. No se vayan. Los factores de riesgo tienen que ver con nuestro estilo de vida, tienen que ver con nuestra alimentación, tienen que ver con si realizamos ejercicio o no. En términos generales, debo señalar que el principal factor de riesgo para tener cáncer es la edad, pero este riesgo se aumenta o disminuye con la edad dependiendo de nuestro estilo de vida. En lo que más podemos incidir cualquier individuo en general es en la alimentación. Hoy sabemos que la alimentación rica en carbohidratos te aumenta el riesgo y que una alimentación rica en verduras vegetales te disminuye el riesgo. Además, debe ser acompañada por un consumo regular de alimentos cárnicos. En conclusión, si disminuimos los carbohidratos, aumentamos frutas y verduras y tenemos un consumo regular de carbohidratos, vamos a impactar de manera decisiva en disminuir el riesgo para cáncer del tubo digestivo, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer e incluso de la próstata, que tiene que ver con lo que ingerimos. Otro factor importantísimo, que es por sí solo el factor de riesgo más consistente estudiado en el mundo, es el tabaquismo. Queda clarísimo que el tabaquismo, que tiene una cantidad enorme de sustancias cancerígenas, de las cuales 80 son realmente potentes, son un factor de riesgo consistente para muchos tipos de cáncer. Toda la gente piensa, tabaquismo, cáncer de pulmón. Es uno de los tumores, pero el tabaquismo entra en contacto con nuestro organismo, bueno, quien fuma por supuesto, desde que lo inhala, la cavidad oral, la boca, la lengua, la base de la boca, la faringe, la orofaringe, todo el tracto digestivo van pasando las partículas, pero además otras se absorben y circulan por el organismo. Cada fumada deja productos, sustancias oncogénicas en todo nuestro organismo. De tal manera que no fumar por sí sola quizás sea la medida en medicina más importante para tener una mejor salud y disminuir el riesgo del cáncer. Un tercer punto sería la actividad física. Entonces se sabe perfectamente que el tener una actividad física regular, tenemos una mejoría en nuestra condición médica general,
nos ayuda para tener un peso más equilibrado y es una medida que suma para disminuir el riesgo de tener cáncer. En suma, 3 cosas están a nuestro alcance para disminuir el riesgo del cáncer. Tener una dieta balanceada, no fumar, tener una actividad física regular. Creemos que el cáncer le sucede a los demás porque somos saludables, porque fumamos, no fumamos, porque somos cuidadosos y queremos que le suceda a los demás. El cáncer, lamentablemente, es una enfermedad que tiene una distribución universal. Entonces, nos puede suceder a nosotros. Entonces, debemos llevar a cabo esas medidas, debemos transmitirlos a nuestro entorno, porque sí podemos hacer algo para bajar, disminuir el porcentaje de enfermos con cáncer. Y está en nuestras manos hacerlo. No esperemos tener la enfermedad. Y si por alguna razón la enfermedad se va a presentar y se fuera de nuestro alcance, estemos atentos a los síntomas, detectarlo oportunamente y tener la oportunidad de curarnos. Porque el cáncer, si se detecta a tiempo, puede curarse. Nos deja muy claro aquí que hay factores de riesgo. Ya vimos que la dieta y la obesidad es básicamente uno de ellos. Dice el doctor, evitar carbohidratos, comer más frutas y verduras. Las frutas y verduras son carbohidratos, pero aquí lo que importa es la fuente del carbohidrato. ¿Qué hay de esto? Claro, la dieta creo que es uno de los factores de riesgo más importantes actualmente. Sobre todo el consumo de grasas. Ese es el factor de riesgo actual más importante, las grasas animales y de manera importante. Y en la cuestión de los carbohidratos, ha habido mucho problema con del consumo de glucosas y esto alimenta los cánceres. Ha sido como un tabú incluso en muchas redes sociales. Muchos pacientes nos preguntan si esto es cierto o no. Y realmente no podríamos decir que sea cierto completamente, pero también creo yo que cualquier dieta en exceso de carbohidratos, de grasas, sobre todo de origen animal, es mala. Lo que hemos nosotros detectado más, sobre todo en el cáncer de colon y en cánceres gástricos también, es el consumo diario o muy frecuente, sobre todo de grasas que provienen de alimentos procesados. En el caso, por ejemplo, de los embutidos o de grasas de la carne roja, por ejemplo, es lo que comentó el doctor Villalobos previamente en el norte, ¿no? Donde se come más carne y por eso el cáncer de colon es más frecuente. Entonces sí influye un poquito en las directrices del cáncer. Como ustedes saben, ahora también tenemos mayor consumo de comidas rápidas, por ejemplo, las hamburguesas rápidas, que creo que eso no se veía hace más de 30 años, también posiblemente influyen en estos tipos de cánceres. Y respecto a la parte de los carbohidratos, realmente si los carbohidratos provienen de una buena fuente, como en el caso de las verduras, por eso se aconseja un mayor consumo de vegetales, de verduras, aunque tampoco debe ser en exceso, o de las frutas. Por ejemplo, sabemos que las frutas tienen muchos carbohidratos simples y es prácticamente pura azúcar, entonces tampoco las frutas debemos de consumirlas en exceso, porque también pueden dar hiperglucemia y esto no necesariamente está asociado a un cáncer, pero al final lo que sabemos es que todas las células cancerígenas pues obviamente se alimentan de las mismas fuentes en las que nosotros tenemos. Entonces lo que quiero decir con esto es que las dietas deben de ser moderadas y no por el hecho que te comas un pan vas a tener una predisposición para tener un cáncer, que creo que esto debe quedar muy bien entendido con todos. Ok, la cosa aquí entonces, usted quería comentar algo de la fibra, doctor. La fibra, que siento que es un factor muy importante, sobre todo para cáncer de colon. La fibra es un factor muy importante. ¿En qué sentido? Muy importante para prevenir. Prevención, protector. Para prevenir, es protector. Sabemos que en el colon se forman también estructuras, para que me entiendan, hagan de cuenta que son como una especie de globitos, estoy hablando de los pólipos. Hay familias que tienen tendencia a tener pólipos y se supone que una dieta muy pobre en fibra, que está en los cereales, en algunos vegetales, esa deficiencia también incrementa la deformación de la luz del intestino. Eso y los divertículos. Un proceso crónico inflamatorio de colon es un factor importante para desarrollar este cáncer. Antes hablábamos en México que había más cáncer gástrico que cáncer de colon. Y ahora las cifras, revisándolas, se han invertido. Hay mucho más cáncer colorectal. Regresando a la dieta, entonces, ¿cuál sería la recomendación en general? Que estén en su peso y con una alimentación adecuada. Porque eso no solamente para cáncer, sino para, por ejemplo, diabetes, obesidad, etcétera. ¿Algún comentario más sobre la dieta, doctores? Sí, es importante resaltar que la obesidad en México, sabemos que México ocupa el primer lugar en obesidad
Y se ha asociado el incremento en el riesgo de cáncer en México a la obesidad o sobrepeso. Hay una hipótesis de que la obesidad genera estímulo en las células a través de una insulina o una proteína parecida a la insulina-like, que hace que la regulación celular se altere y por ello el desarrollo de tumores. Ahora bien, la dieta rica en grasas y carbohidratos genera obesidad si se asocia a la falta de ejercicio. Entonces, de ahí el origen de muchos tumores, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de estómago, de vejiga, de riñón, de pulmón, que se han asociado a la obesidad. Por un lado. Por otro, la baja ingesta de fibra, el tabaquismo y el alcoholismo, que también se asocian. Por ejemplo, el alcoholismo a tumores de cavidad oral y tumores de esófago y de estómago. Y también asociado a infecciones por virus. No hay que olvidar que las infecciones por virus son otro mecanismo. Pero además de los que se mencionaron en el video, a mí sí me gustaría recalcar algo que nunca tomamos en cuenta y es la historia familiar. Porque la historia familiar nos puede hablar también como factor de riesgo. Pero antes de que entremos a la genética y a la familia, ¿algún otro factor modificable, como ya vimos, ejercicio, tabaquismo y dieta? ¿Algo más? Yo quiero recalcar algo sobre la dieta. Se habló de que las dietas deben de ser balanceadas. En general, yo creo que no hay alimentos malos. Los alimentos realmente los hacemos malos. Se mencionó los embutidos. Los embutidos hoy en día ya hay conservadores de origen natural que no tienen nada que ver con la génesis de un cáncer de colon. Entonces hay que recalcar eso. O sea, la realidad de lo que está detrás, por ejemplo, de las carnes rojas siguen siendo la mayor fuente de proteína en nuestra dieta. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de las carnes rojas? Cómo procesarlas, desde los embutidos hasta la misma cocción de la carne. Porque al final de cuentas, lo que sucede con la dieta es que si nosotros tomamos alimentos que tienen muchos conservadores o están mal cocinadas, muy quemadas, etcétera, cuando las ingerimos, nuestro sistema digestivo se inflama y es esa inflamación crónica la que nos va a llevar a que generemos un cáncer. Entonces, otra vez, es un motivo de educación, pero también es un motivo de ingreso, porque podemos hablar, oye, el caviar evita el cáncer. Bueno, ¿cuántos de nosotros tendríamos la capacidad de comprar caviar? Pues yo creo que hay que hablar un poquito de las dietas que consume el mexicano. La realidad es que nuestra dieta es muy rica. Lo que hay que modificar es menos comida chatarra y preocuparnos un poco de lo que consumimos. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Y es así de fácil, porque además eso es un compromiso social. Las empresas deben de utilizar otro tipo de conservadores, debe de haber los incentivos para que haya esta migración a esas dietas más saludables. Porque en general yo no creo que hay una persona que si le ponen, no sé, unos frijolitos así, con una tortilla rica, con un chilito, prefiere un gansito que eso. Entonces... Ok, entonces mantenernos sobre una dieta balanceada y adecuada no es que sea un alimento malo, sino no caer en excesos y vigilar nuestro peso, compensar con hacer ejercicio. Somos seres hechos y diseñados para movernos, entonces hay que movernos. Y el tabaquismo no hay que buscarle por ningún lado, el tabaquismo es nefasto. Y ojo con la publicidad, que suele ser muy engañosa y donde nos ofrecen, por ejemplo, en el caso de la recomendación de la fibra, que tal o cual cereal te va a dar una aportación tremenda cuando una manzana te puede dar mucho más de fibra que esas supuestas marcas que no te aportan en realidad algo bueno. Entonces, esas son recomendaciones claras, pero como decía el doctor, hay que ver nuestra historia familiar, qué hay en nuestros genes. Tenemos una cápsula que nos habla un poco de genética y cáncer. Vamos a verla y regresamos a hablar sobre la herencia. El cáncer hereditario es la causa del cáncer en el 10% de todas las personas que padecen algún tipo de neoplasia. Es decir, una de las primeras preguntas de cualquier persona que se enfrenta a la enfermedad, ya sea como paciente o como familiar, es ¿por qué? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué lo tiene mi mamá, mi papá, mi hermano? Y la respuesta para el 10% de estas personas es que hay un gen que no funciona adecuadamente porque tiene una alteración que llamamos mutación y esto les confiere una alta predisposición para vivir con cáncer a lo largo de la vida. A esto se refiere el término cáncer hereditario. El cáncer hereditario lo podemos ver
como una presentación en prácticamente cualquier tipo de tumor, a excepción de ciertos tumores que ya sabemos que su causa es infecciosa, como el cáncer cervicouterino por el virus del papiloma humano, o en algunos otros tipos de tumores donde podemos identificar claramente el origen como ambiental, como por el tabaco y esto. Pero en el resto de los tumores vemos esta presentación. Es más frecuente observarlo en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en cáncer de colon, y es aquí donde encontramos a la mayoría de los pacientes, en donde podemos hacer una serie de estudios, una serie de protocolos de atención para prevenir y ayudar a que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida por este origen de herencia. El cáncer hereditario es uno de los principales temas de prevención en cáncer, ya que en este apartado se han documentado las principales acciones efectivas de prevención. Muchas de estas acciones recaen en cirugías que reducen el riesgo de cáncer al retirar los órganos en donde sabemos que una persona con predisposición alta puede desarrollar un tumor, como puede ser el caso de la mastectomía reductora de riesgo, donde se retiran ambas mamas de manera preventiva antes de que se presente el tumor para disminuir esta incidencia de cáncer, o la salpingoforectomía reductora de riesgo, donde se retiran los ovarios y las trompas de falopio para reducir la posibilidad de tener cáncer. Sin embargo, estas medidas son muy específicas para las personas que tienen este riesgo y en quienes detectamos esas alteraciones genéticas. Es decir, no son recomendaciones que se puedan hacer como prevención de cáncer en cualquier miembro de la población, exclusivamente en aquellas personas que, tanto en ellas por haber padecido cáncer o en sus familiares, se hayan hecho todas las atenciones médicas y los estudios moleculares para diagnosticar que se tiene esta predisposición alta, y se toma la decisión en un contexto multidisciplinario, es decir, con una serie de médicos que van a ser especialistas en cirugía, en ginecología, en oncología, en genética y en psicología, para contemplar que el paciente esté tomando la mejor decisión, que sea de su pleno entendimiento y que realmente le dé un beneficio y que mejore su vida con esta acción. La manera de identificar el cáncer hereditario recae en la historia de la persona que tiene cáncer, es decir, gente joven con casos raros o poco frecuentes de tumores, y que en la familia se encuentre la historia de tener cáncer. No cualquier persona que tiene historia de cáncer en la familia quiere decir que va a ser hereditario, pero sí si en la familia se ven agregados los casos de cáncer en una misma rama, y que las personas que lo padecen son relacionadas íntimamente entre ellas, como padres a hijos. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de nosotros conozcamos con el mayor detalle posible la historia de salud de nuestra familia, para saber si tendríamos esta posibilidad de que exista cáncer hereditario en nosotros y en nuestra familia. Doctor, ahora sí vas a hablar algo de genética. Ya tuvimos aquí esta cápsula de la importancia de conocer nuestros antecedentes. Así es. De hecho, la cápsula muy completa, muy didáctica y de fácil entendimiento. Para mí, creo que el manejo de un paciente con cáncer y de prevención del cáncer siempre debe de ir acompañado el equipo de un oncólogo, obviamente, pero también de un genetista y de el área psicológica. ¿Por qué? Porque hoy en día cobra más importancia las mutaciones genéticas que antes se desconocían. Doy un ejemplo. Hoy en mi paso de visita veo una paciente de 27 años con un cáncer de mama avanzado. Y mi primera pregunta es, ¿en tu familia hay cáncer? Y me dijo, sí, mi mamá tuvo cáncer de mama y una tía cáncer de útero. Entonces, le comento, es muy importante que te realices detección de BRCA, así se le denomina por sus siglas en inglés, Breast Cancer. Estas mutaciones son productoras en mayor riesgo, en mayor medida, de producir cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de estómago, melanoma en los hombres, cáncer de próstata, cáncer de estómago, etcétera.
Ok, pero entonces aquí lo que es muy importante es, para ponerlo prácticamente a toda la gente que nos está viendo, es que conozcas tu historia familiar. Pregúntale a tus papás, ¿viven tus abuelos? ¿De qué murieron tus abuelos? ¿Tuvieron algún tumor? Conocer la historia familiar, porque como acabamos de ver en la cápsula y nos explican aquí, hay muchos cánceres que tienen injerencia en la herencia. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si mi papá tuvo cáncer de colon y mi abuelo tuvo cáncer de colon, yo tengo que checarme mucho mejor antes que el resto de la población. Entonces, conocer nuestros antecedentes, porque la genética sí influye. Vamos a hacer un corte y regresamos ahorita con ustedes. No se vayan. Debemos de saber que existen diferentes métodos de detección para cierto tipo de enfermedades. Está muy difundido el uso de la detección temprana de cáncer de mama, por ejemplo, a través de un estudio que se denomina mastografía o mamografía. Para ovario es controversial aún el uso de ultrasonido seriado para detectar algunos tipos de tumor. Para cáncer cervicouterino, pues el Papá Nicolau y la colposcopía. Para pulmón, en todo el mundo se está viendo que el uso de tomografía de tórax en pacientes de alto riesgo, más que la placa simple de tórax, ayuda muchísimo y puede detectar tumores en etapas muy tempranas. Al igual que esto está el de próstata con los antígenos, estas pruebas rápidas que se están haciendo. Nosotros como radiólogos, ¿qué hacemos para detectar cáncer temprano? Básicamente el cáncer de mama a través de la mamografía en programas de detección. La mamografía es un estudio que ocupa radiación ionizante, debe de tener mucha calidad para poderse realizar y que realmente detecte una enfermedad temprana. Algo que es muy importante, que las mujeres entiendan que la mamografía no se la deben de hacer una vez en su vida, deben de hacérsela cada año o cada 2 años, y no es una vacuna, es un método de detección para detectar enfermedad temprana. ¿Qué recomendaciones doy? A las mujeres principalmente no olvidar que hay 2 pruebas que salvan vidas por los cánceres que son los más frecuentes que afectan a la mujer, que es el cervicouterino y el de mama, y esto se hace a través de un Papá Nicolau, no lo olviden, y la otra es a través de la mamografía a partir de los 40 años. A las mujeres más jóvenes que les recomiendo que se autoexploren y que vayan con sus médicos para que también les hagan una exploración adecuada. Hoy por hoy el cáncer es multifactorial y que no hay un método, no hay una vacuna como tal para prevenir el cáncer. Cervicouterino está siendo muy ayudado con la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, pero no es así con todos los cánceres, pulmón, estómago y todos los que conocemos. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Estilos de vida saludables, dieta y ejercicio. Eso yo creo que es vital, y no únicamente para prevenir cáncer o para modificar la historia natural del cáncer, para cualquier enfermedad de tipo cardiovascular, todas las enfermedades crónico-degenerativas, es muy importante. El cáncer no es igual a muerte, ya es una historia el cáncer, siempre y cuando realmente hagamos un ejercicio de detección antes de que se presente palpable o siendo evidente. Bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Yolanda por esta importante información. Afortunadamente, el avance, el desarrollo científico y tecnológico permiten tener una detección oportuna y temprana, y esto pues es obviamente una gran oportunidad para muchas personas. Desafortunadamente en nuestro país, que no está tal vez como en otros países tan desarrollado, pues, y una población alta, pues hay menos aparatos, desde luego, pero bueno, es una parte importantísima, como también son las llamadas y correos que nos hacen llegar aquí al programa. Nos dice un anónimo: sin duda, la decisión de extirparse las mamas no es sencilla de tomar, pero algunas personas lo comienzan a hacer. Pilar Montenegro dice: ¿cuáles son los síntomas de un cáncer muy avanzado? Ulises Méndez: ¿cuáles son las tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer? Depende entonces de la etapa en la que se le diagnostique. Isabel Rodríguez: ¿nos pueden platicar más sobre cómo funciona un consejo genético como proceso de información, comunicación y toma de decisiones del que se benefician las personas que a partir de un estudio genético? Cecilia Muñoz: ¿cuáles son algunos de los síntomas y signos más comunes del cáncer? ¿Con qué otras enfermedades también se puede confundir, sobre todo a etapas tempranas? Pedro Villa: ¿no pueden explicar por qué los tumores benignos no son cancerosos? ¿Nunca tienen riesgo de ser cancerosos? ¿O con la
salida más o menos frecuente podrían convertirse en cancerosos. Miriam Ansúrez, ¿hay alguna conexión entre la personalidad, la actitud, el estrés y el cáncer? Y es que también en otros programas ya hemos hablado un poco de qué tanto entonces todo esto, los factores psicológicos, emocionales, pueden afectar o no en esto. Patricia Pérez nos dice, es una realidad que no se sabe la causa exacta de la mayoría de los casos del cáncer. Ernesto Avilés, las tasas de supervivencia son diferentes para las personas con diferentes tipos de cáncer. Claro. Iridia Carmona, ¿cuántas personas que actualmente están vivas han tenido cáncer alguna vez? ¿Se tiene algún dato? ¿Hay alguna estadística sobre esto? Parte de las preguntas hasta el momento. Muchas gracias por enviarlas. Doctor, ¿algo quiere comentar? Bueno, donde hablaba de la personalidad o de la carácter de la persona, no. Lo único que podría haber alguna relación sería si con el estrés el sistema inmune baja y puede hacer que en ese momento algunas células pierdan su capacidad de desarrollo, ¿no? Pero no está comprobado. O sea, no podemos decirle a una persona, tú eres culpable de tener cáncer porque eres muy nerviosa, porque estás estresada siempre. O sea, no podemos... Eso no es real. No, okay. Eso no es real. Yo quería insistir un poquito sobre factores de riesgo, o más bien la posibilidad de prevenir el cáncer, de cuando decía es curable, y esa en mi área, al ser yo citóloga, es la utilización del Papá Nicolau. Es inadmisible que en nuestro país todavía se presenten cerca de 15,000 casos de cáncer del cuello del útero en nuestro país, cuando sí tenemos la oportunidad de que se pueda tomar un Papá Nicolau a nivel nacional en cualquiera de las instituciones. Ahí sí no me pueden decir que no hay con qué verlo. Lo que sí puedo decir que a veces la calidad varía. Pero aquí lo importante no es tanto prevenir el cáncer, sino la detección temprana. La detección temprana. Que eso es donde sí hay injerencia. Por eso digo, por ejemplo, entonces, cáncer cervicouterino, Papá Nicolau. Papá Nicolau, una vez al año. Ahora, mujeres que ya están en la menopausia y que tienen un sangrado, por favor, corren. Sangrado vaginal en la menopausia es igual a cáncer, hasta demostrar lo contrario. O sea, no decir, es lo normal, un sangradito porque yo creo que estoy seca. Definitivamente no. O aquella que dice, tengo el flujo normal, pues trae una infección. Y una infección también es un factor de riesgo persistente para comenzar a presentarse una displasia. ¿Qué es una displasia? Una alteración previa al cáncer. No tienen cáncer los que les den un reporte para que me entiendan, cuando les ponen NIC o les ponen eso displasia, no, esa va evolucionando. Para que una mujer llegue a tener un cáncer del cuello del útero, pueden pasar hasta 15 años. O sea, tenemos mucha oportunidad de detectarlo oportunamente, por eso digo que es inadmisible que sigan muriendo tantas mujeres de cáncer del cuello del útero, eso no es posible. Ahora, el otro cáncer de la mujer, cáncer mamario, ese sí no podemos decir que sea prevenible. Desgraciadamente hay factores que dicen, bueno, si tienes sobrepeso, si no haces ejercicio, si no amamantaste, si no le diste de mamar a tu hijo, no le diste lactancia, si tuviste el primer hijo después de los 35 años, yo quisiera que vayan a cancerología y vean la mujer. ¿Pero qué podemos hacer en cuanto a detección temprana? Hay que poner puntos claros para la gente. Y antes de la mastografía, conocer nuestro pecho. Utilizar nuestras manos. La mayoría, yo creo que cerca del 80% de las mujeres pueden detectar un cáncer de mama a tiempo, ellas mismas. Si dicen, esta bolita, esta no la tenía. Aquí, que se revisen una vez al mes, entre el día 7 y el día 10 de su menstruación, porque si todos los días al estarse bañando se están tocando, se van a sentir bolas todos los días. No, tiene que ser cuando la mama esté más suave, cuando no tenga esa influjo hormonal y revisarse. De otros métodos de detección temprana para otros tipos de cánceres, doctores. Sí, yo puedo añadir que el acudir al médico oportunamente es una manera no nada más de detección, sino de prevención. Y estamos hablando de que después de los 40 años la mujer tiene que hacerse su ultrasonido mamario, que se tiene que hacer su Papá Nicolau desde que tiene vida sexual activa, de que tiene que ir al médico el hombre a hacerse su detección de cáncer de próstata después de los 50 años, que tiene que ir al médico a hacerse un chequeo para sangre oculta en heces, para detección oportuna de cáncer de colon. Es decir, también ir al médico
después de cierta edad es importante. Ok, entonces ya hablamos Papa Nicolau, ultrasonido, mastografía, antígeno prostático, sangre oculta en heces. ¿Algo más, doctora? Pues creo que es muy importante que no tengan miedo. Muchas veces también nos enfrentamos a la mastografía, que lo ven como un método de que duele mucho. En el caso de las mujeres, ¿no? Yo lo escucho muy frecuente y que por eso no lo han hecho. Entonces, o la otra es que las dosis de radiación son muy altas y le pueden provocar un cáncer secundario. Las dosis de radiación realmente son muy pequeñas. No se ha mostrado que vayan a provocar ningún cáncer secundario por ir a hacerte una mastografía. Sé que es un estudio doloroso para la mayoría de las mujeres, pero bueno, cada vez, como lo mencionaron en la cápsula previa, los mastógrafos son de mejor calidad, y esto hace que sean menos dolorosos. Entonces, es muy importante no tener miedo a esos estudios, porque también de repente hay mucha desinformación. Como me mencionó el doctor, desde iniciar la vida sexual también muchas veces por miedo no se hace en un Papa Nicolau, y yo creo que también esto es muy, muy importante. Realmente son estudios muy sencillos que nos pueden dar una gran información, y sobre todo concuerdo ir al médico. Muchas veces vamos al médico solamente porque estamos enfermos y nos sentimos mal, y eso está mal. O sea, sí la educación es esa, hay que ir al médico a que nos revisen, y sobre todo a una cierta edad. Yo creo que la mayoría de las mujeres a partir de los 40 años y los hombres a partir de los 50, aunque no tengamos síntomas de nada, es muy importante acudir al médico a una revisión que nos deben hacer. De verdad, esto sí cambia por completo, el tener un diagnóstico muy temprano. Nosotros que nos dedicamos a esto hemos perdido muchos pacientes, pero también sabemos que podemos tener muchos pacientes en curación. A veces hay días que estamos en consultas. Por ejemplo, yo egresé del Hospital General de México y a veces veíamos 40 pacientes curadas de cáncer de mama. Claro. Y entonces creo que aunque sabemos que es una enfermedad muy difícil por todas las cuestiones a las que enfrentamos, también sabemos que podemos enfrentarla, pero creo que sí necesitamos de su ayuda para poder ayudarnos mutuamente todos. Un segundito, nada más el doctor iba a comentar algo más de la detección temprana. Sí, yo sí quiero dejar claro algo. Ya se habló de la prevención, de que eso está al alcance de todos, no subir de peso, no fumar, no alcohol, etcétera. Pero desde el punto de vista de diagnóstico temprano hay dos cosas que son totalmente diferentes. Una es la mastografía, donde la mayoría de las pacientes son asintomáticas. Ahí es educación, es conciencia, conocer la historia familiar, pero también conocer los riesgos que yo tengo como persona. Pero está la otra parte, ¿qué sucede con todos los pequeños síntomas que tenemos en nuestra vida diaria? Como mensaje, toda molestia que persista, hay que buscar la causa, hay que acudir al médico, hay que dirigir los estudios, porque la base del diagnóstico temprano es esa, encontrar la enfermedad en una etapa en la que todavía sea curable. Entonces sí es importante que toda molestia que tengamos, que persista, ver qué es lo que está pasando en nuestro organismo. Mejor ser exagerados a quedarse cortos. Sí, doctora, ¿qué iba a decir? Otro cáncer que se ha incrementado últimamente en las mujeres es el cáncer de ovario. Y hemos visto mucho en la clínica que son mujeres que dicen, tengo mi colitis de siempre, tengo mi distensión, o hasta mujeres muy jovencitas, 17, 18 años, que comienza a crecer su vientre y la mamá le dice, estás embarazada y lo que tiene es un tumor. Entonces, ahí va un mensaje también a todos ustedes de esa colitis crónica, que puede haber un tumor de ovario. Ahí Cancerología ahora pone como una de sus normas la práctica del ultrasonido transvaginal. La doctora que lleva el programa insistía que se tenía que hacer cada 6 meses. Yo lo veo ahí, lo que estábamos hablando hace rato del costo, es caro el ultrasonido transvaginal, pero tenemos que hacerlo, pues yo diría siquiera una vez al año, sobre todo aquellas mujeres que tienen colitis crónica y que siguen con el gastroenterólogo y que solamente están cambiando a veces de medicamento. Pero aquí lo que es bien importante es esa gente que tiene síntomas que parece que es colitis, como dice la doctora, acudir al médico sin estar enfermo. Si tienes sintomatología, ve con el doctor, lo acaba de decir el doctor claramente, a que te chequen y te digan qué te está causando esos síntomas. Si tienes colitis, que colitis hemos hablado y es súper común, pero sigues con síntomas, nada más ve con tu ginecólogo.
Ve al ginecólogo que te dé una revisión para asegurarse que todo Y esté hacer en el ultrasonido transvaginal. El otro sencillo no nos va a dar apoyo. Tiene que ser el transvaginal para que podamos detectar oportunamente esa lesión en ovario y entonces el pronóstico sería mucho mejor. Ok, sí, doctora. Hay una pregunta que repitieron varias veces de las llamadas sobre los síntomas del cáncer en general. Entonces, esto es muy importante. Y sobre las etapificaciones. Nosotros, en general, al cáncer lo etapificamos en 4 etapas. Y la etapa 4 es cuando el tumor es incurable. Prácticamente todos los cánceres en esta etapa son incurables y es cuando el paciente principalmente va a tener mayores síntomas, sobre todo cuando pierden peso de manera inexplicable, cuando pueden llegar a tener fiebre, cuando se sienten muy cansados, un cansancio inexplicable. Aquí la idea es no llegar a eso, porque realmente aquí el tumor se hace incurable. Lo que actualmente hacemos también es tratar de controlarlo, que eso es muy importante también. Muchas veces, yo creo que lo vamos a tomar más al ratito, pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen una etapa ya metastásica? Si realmente nosotros podemos ayudarlos. ¿Qué quiere decir ya metastásica? Que el tumor esté en diferentes órganos, ¿okay? Porque también es a lo que nos enfrentamos muchas veces. Entonces, cuando alguien tiene síntomas, van a ser principalmente eso, ¿no? Un dolor, que pueden ser sangrados constantes, que puede ser muchísimo cansancio y pérdida de peso e incluso sin hambre, alguien que no tiene hambre. Esos son síntomas. ¿Por qué? Porque el tumor libera sustancias a todo el organismo que hacen que nos sintamos muy mal. Entonces, pues obviamente estos son los principales síntomas, pero es cuando ya la enfermedad se puede llegar a presentar en una etapa muy tardía. Y aún así, de todas maneras, es importante instaurar un tratamiento para controlar los síntomas y para poder llegar a controlar la enfermedad, que sería una cosa importante. Cuando hablaron también hicieron una pregunta del consejo genético. Sí. No sé si pueda poner algún ejemplo que de repente lo escuchamos mucho en la televisión. Mucha gente conoce a una actriz muy famosa que se llama Angelina Jolie. Entonces, por ejemplo, ella se quitó las mamas, se quitó los ovarios. Pero realmente esto fue porque su mamá murió de cáncer de ovario y su abuela murió de cáncer de mama. Entonces ella se hizo la detección de este gen. Entonces por eso de manera preventiva, sin tener ninguna enfermedad, se hizo estas cirugías. ¿Qué porcentaje de pacientes van a ser como ella? Muy poquitos. Entonces nosotros los médicos somos quienes debemos de ayudar a determinar estas pacientes, como en el caso de la paciente que pasó visita al doctor Villalobos hoy en la mañana, donde posiblemente ya debe de tener esa mutación. Y bueno, eso es lo que nos va a ayudar más a poder identificar qué pacientes podemos testificar para estas mutaciones. Pero lo que podemos rescatar de este bloque, lo más importante para toda la gente que nos esté viendo es prevención y irse a checar. Como dijo la doctora, no esperar a estar enfermo y a tener síntomas, porque muchas veces los síntomas se presentan en etapas tardías. Irte a checar desde antes, ya hablamos cuáles son los cánceres más comunes que existen en nuestro país y para todos ellos hay métodos de detectarlos de manera temprana. Y definitivamente se ha aclarado que si te detectan un cáncer en una etapa temprana, es casi siempre curable, a esperar a que sea algo muchísimo más avanzado y vaya a ser una tragedia. Pero vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes. Estamos hablando de cáncer aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Todos los martes aquí en Diálogos en Confianza nuestros temas son de familia y mañana vamos a tocar uno que es muy importante, formas de amar de los padres. ¿Tú te has cuestionado cómo amas a tus hijas, a tus hijos, si les das todo lo que quieren, todo lo que necesitan? ¿O qué tal si entras más bien en la sobreprotección, que está considerada una forma de violencia, porque entonces quedan completamente inutilizados y no aprenden justamente a defenderse y a desarrollarse plenamente en la vida? Pero ¿en dónde está entonces esta línea para llegar a este justo medio y darle todas las herramientas, todo el amor y toda la preocupación, pero hasta cierto grado que no pueda entonces más que generarles esta independencia y que se alcancen a desarrollar? Hay quien dice, yo no puedo más que estar todo el día cuidándolos, protegiéndolos, no me importa que tengan 60 años o más. Tal vez ya pasó entonces ese tiempo. Pero bueno, de eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, en punto de las 9 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Yo quiero iniciar nomás decirles que el cáncer no es equivalente a muerte. Yo creo que de las enfermedades crónicas degenerativas es la única que podemos decir en un momento dado, ya te curaste del cáncer. Entonces no es sinónimo de muerte. Está comprobado que cerca del 90% de todos los cánceres, si se detectan a tiempo, son curables. Es una epidemiología intermedia
porque hay muchos Méxicos. Y en el norte del país se desarrollan tipos de cáncer que están muy en relación al primer mundo. En cambio, en el sur del país está muy relacionado a países subdesarrollados. Creo que es muy importante explicar que al final, afortunadamente, hemos tenido mayores herramientas para poder hacer estos tratamientos y sobre todo para poder tolerarlos, porque el cáncer es una enfermedad genética. Prácticamente más del 90% son mutaciones que alguien puede presentar de acuerdo a factores predisponentes que se tengan, y solamente un 10% tendrá una causa hereditaria. Pero realmente en México uno de los mayores problemas es el acceso. El problema es ¿qué hago? Yo creo que todos los estratos sociales, si no hay un enfermo en la familia, es uno el enfermo. En general van a ser poblaciones arriba de los 65 años que pudieran estar más afectadas. Claro, la dieta creo que es uno de los factores de riesgo más importantes actualmente. Sobre todo el consumo de grasas. Ese es el factor de riesgo actual más importante. Lo que hemos nosotros detectado más, sobre todo en el cáncer de colon y en cánceres gástricos también, es el consumo diario o muy frecuente, sobre todo de grasas que provienen de alimentos procesados. Al final, lo que sabemos es que todas las células cancerígenas, pues obviamente se alimentan de las mismas fuentes en las que nosotros tenemos. Y se ha asociado el incremento en el riesgo de cáncer en México a la obesidad o sobrepeso. Vamos a platicar con el público. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gustavo Adolfo. Gustavo, ¿qué nos quieres decir? Pues bueno, yo soy paciente de cáncer colorectal, diagnosticado hace poco más de 2 años. ¿Qué edad tenías? 52 años. Ok. Ahora tengo 54 y bueno, el tema es que sí, como comentaban hace rato, empiezan a venir como ciertos síntomas, ciertos avisos que el cuerpo te está mandando. Y a veces uno no le hace caso, ¿no? Hasta ¿Qué síntomas tuviste por tú? ejemplo, yo rarísimo vomitaba y empecé a tener vómitos. Pérdida de peso inexplicable, comportamiento del estómago así medio irregular. Y bueno, pues terminé con el diagnóstico, ¿no? Dime una cosa, ¿en cáncer de colon se hacen colonoscopías a partir de los 50 años? ¿Tú te habías hecho? No, jamás. Nunca, y te No, hicieron no. una colonoscopia y Así lo es. detectaron. ¿Y estás bien? Sí, en el momento estoy sin quimioterapia, tengo ya un poquito más de 6 meses sin quimio, como que mi enfermedad está dormida. Qué bueno. Y bueno, ¿Qué le gracias quieres decir a la gente? No, pues bueno, que hagan caso de su cuerpo, que todo el mundo esté atento de lo que está pasando con su organismo, que la información que recaben sea de fuentes fidedignas, serias, y que se atiendan, digo, los médicos son súper hábiles y que no pierdan la esperanza, ¿no? O sea, realmente hay muchas posibilidades de seguir bien. Pero la cosa es checar. A mí ya van 2 veces que me operan y pues aquí estoy todavía, estoy dando lata, ¿no? Por acá. Pues que sigas aquí. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Rosa María Zárate Silva. Rosa María, ¿qué nos quieres platicar? Bueno, yo quiero platicarles que a mí me diagnosticaron una tiroiditis. A los 2 años y medio me dieron de alta, pero como dice la doctora, pues yo conozco mi cuerpo, yo sé cómo me sentía. Me fui al Salvador Subirán a nutrición, ahí me atendieron, me hicieron todos los estudios, en 2 meses me operaron. ¿Pero qué tuvo? Cáncer de tiroides. Ok. Entonces, ahí me quitaron la tiroides, me dieron, a los 6 meses me dieron, me pusieron 150 milicures de yodo radioactivo. ¿Esto para qué es? Para apagar la tiroides. Lo que quede del yodo radioactivo lo mata, lo de tejido tiroideo. Sí, entonces al año me hicieron rastreo, me siguieron haciendo estudios, encontraron que pues hizo metástasis, un nódulo en la cuerda izquierda. En la cuerda vocal de izquierda, y me lo quitaron de ahí. ¿Y cómo estás ahora? Pues ya no tengo mi misma voz, pero estoy viva. Y no tienes cáncer. No tengo cáncer, estoy todavía en proceso, pero no tengo cáncer. Lo que sí, yo los invito a que cuando alguien les diga estás bien y uno mismo se sienta que no está uno bien, hay que atenderse. Hay muchas instituciones que hay muy económicas, hay hasta el Seguro Popular existe, nadie se puede dejar morir porque no tenga con qué atenderse. A mí me pasó que me dijeron que estaba bien, yo supe que no,
y ahora estoy bien. Qué bueno. Estoy en una asociación que me ha ayudado mucho, Conocer para Vivir, psicológicamente, ahí me han ayudado bastante. Perfecto, muchas gracias. Pásate para acá para que siga yo platicando. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Teresa Martínez. Teresa, ¿qué nos quieres decir? Bueno, yo tuve cáncer de linfoma. Un linfoma. Un linfoma no Hodgkin. Déjame explicarles a la gente qué es, por si no saben, un linfoma es un cáncer de las células linfáticas, de los ganglios linfáticos. Sí. ¿Ok? A mí sí me tardaron mucho en dar el diagnóstico porque me decían que era colitis o gastritis y duré 9 meses hasta que por fin me dieron el diagnóstico, me hicieron estudios y ya dándome el diagnóstico ya me programaron para las quimioterapias. Yo tenía mucho miedo, estaba aterrada, pero a mí yo recuerdo muy bien que el doctor me dijo que yo no hiciera caso de lo que escuchara afuera de las quimioterapias, que la ciencia ya estaba muy avanzada y que era otra cosa la quimioterapia. Entonces me deshice un poco del miedo. ¿Y cómo te fue en la quimioterapia? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con ese miedo? ¿Se disipó? Sí, se disipó. Y desde la primer quimioterapia que recibí, yo sentí muchísima mejoría. Muchísima. ¿Cuánto tiempo tienes de que te dieron tratamiento? Fue en el 2011, Okay. 2009. Y ahorita estás libre de tumor y sana. Sí, sana. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo? Pues que se chequen, que se hagan chequeos. ¿Qué síntomas tenías tú? Yo tenía un dolor aquí, como colitis, porque mi ganglio se inflamó, estaba entre medio del hígado y del páncreas. Entonces todos los médicos me decían que era colitis o gastritis, hasta que se me inflamó un ganglio aquí. Entonces ahí sí me pudieron hacer estudio. ¿Una biopsia te tomaron? Biopsia, y ahí ya me detectaron. Ok, ¿algo que le quieres decir a toda la gente que te está viendo? Que no tengan miedo a lo desconocido, que si tienen, que están programadas para una quimioterapia, que no tengan miedo, que no es nada de lo que dicen, que es algo sencillo, sí es duro, pero se siente muchísima mejoría. Ok, perfecto. Pásate para acá para que platique con... Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Esperanza Chávez. Esperanza, ¿qué nos vas a decir? Bueno, yo lo que les voy a comentar es de que a mí me dio cáncer de mama y fue porque yo me había detectado 2 bolitas, una en cada seno. Me atendí en el IMSS. Afortunadamente me tuvieron en observación porque la del lado derecho era un quiste y del lado izquierdo era una fibrosis. Entonces me tuvieron en observación, estuve como 1 año y medio en observación y yo detecté que la del lado izquierdo empezó a crecer. Me hicieron mastografía, ahí no salió mi cáncer hasta que me hicieron una biopsia y salió un carcinoma ductal infiltrante que estaba en etapa 2B. Me dieron tratamientos de quimioterapia, me dieron también radiaciones. Y cirugía. La cirugía, primero fue la cirugía, me quitaron toda la mama, después me dieron los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, mi cáncer fue hormonal, entonces me dieron tratamiento de tamoxifeno 3 años. Es un bloqueador de hormonas. ¿Y qué le quieres decir a toda la gente que te está viendo? Pues yo lo que le quiero decir a la gente que, sobre todo a las mujeres, que se toquen, que se exploren, que no tengamos miedo a detectar algo, porque eso nos ayuda a salvar la vida. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos una cápsula de que nos habla de lo que es la patología. Tú ya te supiste muy bien la patología de tu tumor, pero vamos a ver qué es la patología. Nos encontramos en el Laboratorio de Patología del Hospital Infantil de México. La patología es una área de la medicina en la cual nos dedicamos a ver biopsias de pacientes enfermos. Cuando a un paciente le toman una biopsia en algún otro servicio del hospital y es traída aquí al servicio de patología, lo primero que hacemos es identificar en la pieza, por ejemplo esta que es un apéndice cecal. Nosotros la medimos, tomamos algunas fotografías y vemos si tiene algún tipo de lesión macroscópica que podamos identificar. Le medimos, tomamos algunas fotografías y se realizan algunos cortes, los cuales se van a poner en este tipo de cápsulas. Esta cápsula se pone el corte aquí adentro, la cerramos y la llevamos a otro proceso especial. Después de que tenemos el corte en la cápsula, esta se va a introducir en este aparato especial, el cual va a llevar un proceso aproximadamente de 12 horas. El aparato lo que hace es ponerle parafina a este tejido para después ser cortado en un aparato especial que veremos más adelante. Después de que sacamos el tejido del aparato anterior, vamos a obtener una muestra como esta.
en donde queda el tejido en medio, la parafina alrededor y se va a colocar en un aparato que se llama microtomo. Este microtomo lo que va a hacer es cortar el tejido en láminas muy delgadas para montarlo en una pequeña lámina de vidrio para verla al microscopio. Estos cortes se hacen de esta manera y lo que vamos a obtener es un corte parecido a esto que tenemos aquí. Esta lámina se va a poner en el microscopio y la vamos a ver la patología o la enfermedad que tengan los pacientes. Una vez que tenemos el corte que realizamos en el laboratorio anterior, esta laminita la vamos a meter en el microscopio y vamos a poder observar con detalle la patología que tuvo el paciente directamente en este microscopio. Este es un ejemplo de lo que nosotros vemos en el microscopio, esa imagen de un corte histológico de un tejido de un niño enfermo. Entonces lo que hacemos nosotros básicamente en patología es ayudar a hacer diagnósticos más precisos y específicos de las enfermedades que tienen los pacientes. Al tener un diagnóstico más específico de la enfermedad del niño, los clínicos pueden dar un tratamiento más dirigido hacia la enfermedad que tengan los pacientes. Doctores, sabemos que el laboratorio de patología es una herramienta valiosísima porque nos va a decir, primero que nada, la arquitectura y el tipo de tumor que es. Pero, ¿qué otros datos, además de los que nos acaban de decir en la cápsula, ofrece la patología? Bueno, ofrece certeza diagnóstica en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay tumores que les llaman pobremente diferenciados y no es sencillo que un patólogo que no está certificado y que no es especialista en el área pueda diferenciar entre un tipo de cáncer y qué tipo de cáncer. La patología, además, establece certeza diagnóstica porque utiliza la inmunohistoquímica y otro tipo de métodos que nos dan certeza para poder establecer un tratamiento. Es decir, la biopsia no solo te va a decir qué tipo de tumor es, sino te va a guiar hacia qué tipo de tratamiento le vas a dar. Exacto. Ok, porque la gente oye la palabra biopsia y normalmente asusta mucho. Claro. Y aquí lo que se busca es determinar qué es lo que está sucediendo. Una vez que tenemos la biopsia, ¿nos pueden decir ahí también el grado de agresividad? Sí, en la mayor parte de los casos sí. ¿Por qué? Porque nos hablan sobre la diferenciación de las células tumorales, 1, sobre la invasión, 2, y 3, sobre el comportamiento probable que pudiese tener acorde a otros marcadores. Entonces, sí, doctora. Sí, cuando decimos diferenciación quiere decir lo parecido que es de la célula que dio origen, a eso se refiere. Si nosotros vemos un cáncer muy indiferenciado, quiere decir que no se parece al que dio origen. Por ejemplo, comenzó un cáncer de hígado, conocemos perfectamente la estructura, cómo es una célula del hígado. Cuando esta la vemos muy anormal, muy diferente, decimos es un cáncer indiferenciado y el pronóstico es mucho más malo. O sea, entonces, a mayor indiferenciación es peor el tumor. Sí. Entonces la biopsia da muchísima información y es necesaria en prácticamente todos los tumores. Es correcto. Es. Okay. Sin embargo, yo creo que sí vale la pena mencionar que la patología también es una ciencia que ha avanzado muchísimo. En general, la patología consistía en ver la forma del tumor. Hoy en día la patología implica estudiar desde las proteínas que ese tumor tiene, o sea, las sustancias que el tumor tiene, los cambios genéticos que ese tumor tiene, y es una suma de eventos. Hablar de cáncer es hablar de muchísimas enfermedades diferentes, y dentro de una misma enfermedad hay una expresión completamente diferente. Vamos a decir, imagínense ustedes como si cada uno de ustedes fuera una célula, pero de un mismo tipo de tumor, pero todos son diferentes. Así es el cáncer. Y hoy en día el cáncer debe de individualizar el tratamiento. No significa que porque uno tuvo el mismo cáncer que la otra persona va a derivar en la necesidad de obtener el mismo tratamiento. Eso hay que dejarlo muy claro. El cáncer son muchas enfermedades a la vez y la patología quizás es la piedra angular para definir qué es lo que se va a hacer con esa persona que padece el tumor. Sí, doctor. Sí, y aunado a el reporte de patología, me parece importante recalcar porque en el segmento previo de los testimonios, algo que me llamó mucho la atención es 1, síntomas que no se tenían y que acudieron al médico. 2, que se fue al médico
adecuado para establecer un cáncer de tiroides. Es decir, el mensaje es, ve con el médico especialista certificado en la materia, 1. Y 2, tienes que hacerle caso a tus síntomas. Y 3, pedir una segunda opinión siempre. ¿Por qué la importancia de la segunda opinión? Porque muchas veces el paciente acude con alguien que no está certificado y que le puede dar un mal diagnóstico. Y 2, para tener certeza en el tratamiento que va a recibir el paciente. Entonces, bien importante que insistan ustedes que nos manden con el especialista, porque como dijo el doctor al principio del programa, tristemente no es la realidad y no todo el mundo llega con el médico de que debes estar. Pero si te detectas algo, ve a buscar ayuda. Ve o desde antes. Ya hablamos de prevención por si hay algo que hacer y que te trate la persona adecuada y que te trate un médico que esté certificado. Eso lo insistimos todos los lunes aquí, que sea un médico certificado el que te maneje para saber qué es lo que va a hacer específicamente para tu caso. Lo dijo el doctor, hay que individualizar cada uno de los cánceres. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes, no se vayan. El tratamiento de radioterapia es un tratamiento que, como su nombre lo indica, se dan radiaciones. Es un tipo de radiación ionizante en el cual consiste en destruir las células tumorales de manera local, a diferencia de la quimioterapia, que es un tratamiento sistémico. La radioterapia reduce el volumen tumoral al eliminar estas células tumorales. Y una vez que hacemos disminución de las células tumorales, vemos una mejoría porque cada vez que damos un tratamiento que es de manera secuencial, podemos incluso alcanzar 28 tratamientos de radiación de manera secuencial, buscamos una reducción de ese volumen. Y cuando se adiciona al tratamiento de quimioterapia, lo hacemos mucho más rápido. De manera que el tratamiento de radioterapia, que es localizado, es dirigido al sitio que nosotros queremos tratar, pero también incluimos algunas áreas que están alrededor del tumor, como pueden ser las regiones ganglionares, que en todos los sitios de nuestro cuerpo están presentes y que debemos de incluirlas porque son sitios en donde hay un potencial de enfermedad. Antes de nosotros otorgar un tratamiento de radioterapia, tenemos que localizar el sitio que vamos a radiar. En el caso del cáncer de colon y recto, tenemos generalmente ubicado el sitio de radiación en la región del área pélvica y una parte de la región del abdomen. Y son sitios en donde hay órganos que también son sanos, que están alrededor del sitio tumoral. Y son sitios que debemos de darles protección de la radiación. El órgano que más nos importa cuando damos un tratamiento de cáncer de colon y recto es la vejiga, porque tiene una cercanía importante en este sitio. Tenemos que protegerla a una dosis que nosotros ya tenemos estandarizada a nivel internacional para que no sobrepase estas dosis y de esta manera el paciente pueda tolerar también el tratamiento. Otros sitios que son importantes que debemos de darle protección durante el tratamiento son las cabezas femorales, que están en la región de la pelvis. En el tratamiento de radioterapia para el cáncer de colon y recto, nosotros abarcamos pues toda la región del recto, las áreas adyacentes como son los ganglios, y todo esto ya queda incluido en un área de radiación. Los pacientes vienen al tratamiento de radioterapia todos los días y sí hay un descanso que es en fin de semana. En promedio, los pacientes que reciben tratamiento con radioterapia reciben alrededor de 28 tratamientos. Es decir, de lunes a viernes son 5 sesiones por semana hasta alcanzar los 28 tratamientos, que son alrededor de 5 semanas y media de radiación. Antes de hacer el tratamiento, nosotros hacemos el estudio, que es una verificación con tomografía para identificar el sitio que vamos a radiar. Ese es el proceso más largo. Y después viene una fase de planeación del tratamiento, que esa fase la realiza el físico médico. Ellos elaboran un plan de radiación y nosotros como médicos damos la aceptación de ese plan. Es un tratamiento muy rápido, son tratamientos que son muy precisos, que deben de tener un rango de error milimétrico, no más de 1 milímetro. Entonces por eso ahora se califican con alta grado de sofisticación. ¿Por qué?
porque son tratamientos completamente dirigidos al sitio que nosotros queremos tratar, que en este caso es la región del recto o en el caso del colon, esta región. Bueno, pues importante información la que acabamos de ver. Recuerden que todos los programas de Diálogos en Confianza los pueden encontrar o en nuestra página de Facebook de Diálogos en Confianza o más tarde en YouTube, donde pueden revisar toda la información, porque a veces no toda la familia puede ver esto, porque creo que es información que debe recibir todas las personas. ¿Qué nos dice la gente, Oscar? Mira, por ejemplo, nos dice Lucía Peralta, ¿puede detectarse antes de la metástasis el tumor o a veces no es así? Estela Padilla, ¿los tratamientos para el cáncer están estandarizados en el país? Perla, ¿la presencia de metástasis en una persona con cáncer conlleva a un peor pronóstico? Esta otra llamada es de Arturo y nos pregunta, ¿las metástasis no se manifiestan inmediatamente? ¿Hay algunas que dan más síntomas que otras o cómo ocurre? Edgar Carrasco, creo que la información que los médicos están dando en el programa debe ser más específica para no preocuparnos. Por ejemplo, es una realidad que el cáncer de ovario se puede presentar en mujeres jóvenes, pero no es el más frecuente. El más frecuente es el carcinoma epitelial, llegando a presentar entre el 70 o el 90% de todos los tumores ováricos y tiene mayor riesgo las mujeres de 40 años. También es importante ser consciente de valorar el costo-beneficio cuando pensamos en el costo de los estudios. Siempre existen algunas opciones. Alicia Basset, las metástasis tienden a sentarse en los órganos que tienen un mayor aporte de sangre, es su pregunta. Y en parte de la pregunta anterior, que tiene que ver pues con lo socioeconómico, porque creo que tiene que ver también mucho con lo cultural, con la educación que hemos recibido. No es lo mismo cómo lo vive una persona o que tiene cierta información, cierta educación en la ciudad, a una población que está alejada tal vez de un estado que tenga cierto desarrollo también y pues un carácter económico más importante, que quienes de verdad desconocen absolutamente todo y dicen, ya Dios proveerá, desafortunadamente, o también en donde algunas poblaciones, por los usos y costumbres, no se acostumbran ciertas cosas que dicen, eso perdóname, pero no. Entonces, creo que habría que llevarle primero educación a toda la población. Exacto. Sí, mientras más enterados estemos, y este es el objetivo del programa del día de hoy, que lleguemos a lo más lejos posible que la gente esté enterada. Entonces ya vimos, por ejemplo, nos dieron una excelente cápsula de lo que es la radioterapia. Si nos pudieran decir qué es la quimioterapia, porque la gente piensa que hay una quimioterapia. ¿Qué es quimioterapia? Sí, la quimioterapia es el tratamiento sistémico basado en medicamentos o sustancias que atacan a células malas y a células buenas, en su mayoría a células malas. No es selectivo el tratamiento, es decir, la quimioterapia ataca a órganos sanos y enfermos por cáncer, a diferencia de la terapia dirigida, terapia blanco o inmunoterapia. Que es lo nuevo que existe. Que es lo nuevo y que ataca, también es tratamiento sistémico, pero que ataca directamente a proteínas que se expresan particularmente en los tumores, en el cáncer. Es decir, cuando el doctor habla de sistémico, es decir, que lo vamos a recibir, por ejemplo, por las venas, nos vamos a ir a que nos conecten un rato y nos pasen un medicamento, como por ejemplo, si tienes una neumonía, te van a colocar un antibiótico que va a entrar por tu vena. Una quimioterapia son fármacos específicos que lo que buscan hacer estos fármacos es matar células que van a afectar sobre todo las células de crecimiento rápido, que son las células malignas, pero también pueden afectar a células benignas. Entonces, por eso que no están libres de efectos colaterales, pero ojo, eso te lo va a decir tu oncólogo. Y no hay una quimioterapia, hay muchos fármacos en quimioterapia y ya no son como tenemos la idea de las películas de los 70s, 80s, que la quimioterapia era terrible. Me gustaría que desmitificaran un poco esto. Sí, así es. De las quimioterapias puede haber muchas, tanto por la vena, que muchas veces se pueden poner por un catéter por los brazos, o a veces se pueden colocar catéteres por dentro, que van a las venas principales del corazón, y esto a veces puede ser más cómodo y más seguro por ciertos fármacos y cómo se ven de administrar. Asimismo, también hay quimioterapias orales, que son tomadas, que estas pueden ser las propias quimioterapias que explicó el doctor, que van directo principalmente a las células tumorales, pero que también pueden atacar a células que son normales. Por eso es que hay algunos efectos que conocemos, principalmente anteriormente había mucho sobre la náusea y el vómito, que era uno de los efectos más temidos que hay.
actualmente tenemos muchos fármacos para contrarrestar estos efectos. Entonces, podríamos decir que más del 90% de estos efectos, como la náusea y el vómito, se pueden llegar a controlar bien. Otro de los efectos muy importantes es la alopecia. Muchas veces como ¿Qué quiere médicos, decir alopecia? la alopecia es que se cae el cabello, que creo que es de lo que más temen la mayoría de los pacientes. Muchas veces como médico sabemos que este es un síntoma, pues el cabello se puede volver a regenerar, ¿no? Pero la verdad es que, sobre todo en el caso de las mujeres y también los hombres, es algo bien difícil, ¿no? De repente perder el cabello en días, en cuestión de 20 días. Entonces, también actualmente en centros muy especializados ya hay incluso hasta máquinas que pueden ayudar a gorros fríos a que no se caiga el cabello. Pero independientemente de todo, lo más importante es que sepamos que cada quimioterapia va a tener efectos diferentes, que eso el oncólogo los tiene que explicar muy bien a cada paciente. Por eso hay que individualizarlo y que hay que usar medicamentos para contrarrestar estos efectos, que muchas veces nos ayudan a que el paciente no tenga náusea y vómito principalmente, y también que nos pueden ayudar a combatir el cansancio, que es otro de los efectos principales que tenemos con la quimioterapia. Actualmente hay más terapias, las terapias blanco, como explicaba el doctor, muchas veces son pastillas tomadas. Primero, si nos explican qué es una terapia blanco. Muchas veces un tipo de tumor, cuando nosotros ahorita que hablamos de la biopsia, cuando nosotros hacemos la biopsia, vamos a ver bien qué tipo de tumor es. Entonces ahí vamos a encontrar proteínas que puedan estar mutadas y que pudieran haber dado origen a ese cáncer. No todos los tumores tienen esta particularidad, solamente algunos. Por ejemplo, en cáncer de pulmón encontramos una mutación en EGFR, que es muy frecuente. Un 15-20% de los pacientes la pueden presentar. Si encontramos esa mutación, podemos dar un fármaco tomado que puede ir dirigido contra esas células que están produciendo esa mutación, que son las que van a provocar el cáncer. Que esto es el avance mayor que ha habido en cáncer. Ahora se hace como si se hiciera un misil dirigido para que vaya a buscar específicamente la proteína que está en las células malas y va y mata las células malignas. Ha habido muchas preguntas sobre metástasis. Sí, doctor. Mira, yo lo que quiero señalar también es que no existe la panacea en cáncer, ni aún los nuevos medicamentos. El cáncer imagínense, es un ser vivo, autónomo a nuestro organismo, o sea, se manda solo, pero tiene la característica de cambiar. Entonces, no existe la panacea, todos los tratamientos tienen un daño colateral, por decirlo así, pero lo que nos debe de preocupar como pacientes es el beneficio de obtener el tratamiento o los tratamientos que debamos de tomar para ese cáncer en específico, porque en general yo creo que todos los que me escuchan estarán de acuerdo conmigo. Como pacientes, ¿a qué le tememos? Al dolor y a la dependencia. Entonces, eso es lo que hay que platicar con el médico. ¿Qué espero al recibir estos tratamientos? La combinación de ellos o del único tratamiento que deba de tomar, o incluso a veces nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a conocer nuestra enfermedad y a tener el valor de enfrentarla. ¿Por qué? Ejemplo. La mujer que pierde el seno, pierde la vida, perdónenme, no, ni es menos mujer, quizás al contrario, sea más mujer. El hombre que tiene un cáncer de próstata va a perder a su pareja, la va a perder si ya traía problemas, pero si es una pareja bien avenida, se van a ayudar. Entonces creo que no hay que satanizar a ningún tratamiento, pero todos los tratamientos también tienen un costo. No me refiero a un costo económico, tienen un costo de calidad de vida, pero que tenemos que enfrentarle y salir adelante. Doctores, explíquenos, porque hay varias preguntas sobre qué es metástasis, implica que es tardío. ¿Qué es una metástasis? Sí, la metástasis se define como aquel tumor que sale del órgano que le dio origen y se disemina a otros órganos. Es decir, yo tuve un tumor en el colon y se me fue al pulmón. Es correcto. Y respecto a la pregunta de que algunos tumores se manifiestan cuando ya están en etapa avanzada o enfermedad metastásica, sí, y un claro ejemplo sería el cáncer de ovario, que la mayor parte de las pacientes son diagnosticadas cuando tienen enfermedad diseminada en todo el abdomen, porque no dan síntomas previos. Hay peculiaridades en cada tipo de tumor. Y sí hay tumores que desafortunadamente se expresan en etapa 4 cuando ya tienen metástasis, pero la mayor parte de los tumores se expresan paulatinamente en etapas tempranas, y si se les deja y si se les da síntomas y no se les hace caso, finalmente van a dar metástasis. ¿Cuánto tiempo tarda un tumor en crecer, más o menos?
es dependiendo. De la diferenciación del tumor. Depende de cada uno de los tumores, porque como dije al principio, estamos hablando de cáncer, pero dentro de cáncer hay muchas enfermedades, muchos diferentes tipos. Y dentro del mismo tipo de cáncer. Ejemplo, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico, la variabilidad de sus presentaciones histológicas. Hay cánceres gástricos que tienen, imagínense una célula, o sea, como una pelota, que se va a dividir y va a generar 2 pelotas. Ese tiempo en que se convierte en 2 se conoce como tiempo de duplicación. Hay tumores que ese tiempo de duplicación es extremadamente corto, incluso de días. Y hay tumores que ese tiempo pueden pasar años. Entonces, cada cáncer es diferente, aún dentro del mismo tipo de cáncer. Entonces, la variabilidad es amplísima. Y yo creo que hay puntos que han sido muy claves durante el programa que nos los han hablado perfectamente claro. Y yo quisiera saber si hay dudas que nos las escriban para que quedemos todos sobre el mismo plano. El cáncer son muchas enfermedades que tienen una raíz común. ¿Qué sucede? Son células que se van diferenciando y van creciendo de manera desorganizada, destruyendo lo que hay a su alrededor, formando tumores. Y alguien preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un tumor benigno y un maligno? Así es. Por eso la biopsia también es importante, porque nos va a ayudar a ver si es un tumor benigno o maligno. Yo creo que todos conocemos un ejemplo, los lipomas, que son como tumores de grasita, que salen en los brazos, que pueden salir en la espalda, en la pancita. Entonces, la biopsia nos va a determinar si este tumor es benigno o maligno, porque un tumor benigno también es una proliferación anormal de células. Tampoco es un tumor normal, pero la diferencia es que no tienen capacidad de invasión. Es decir, no van a invadir otros órganos, ya sea ni invasión local, de destrucción alrededor, y tampoco tienen capacidad de diseminarse a otros sitios. Y están delimitados. Y están solamente delimitados como con una capsulita. Hay gente que puede tener lipomas para toda la vida y realmente ni siquiera tratarlos, o ni siquiera si no hay una molestia de dolor o una molestia que no le guste a alguien que se le ve un tumor, pueden ser tumores que pueden quedarse ahí y no van a tener ninguna implicación. Por eso es muy importante hacer una biopsia para poder ver bien qué tipo de tumor es. Esto nos ayudan los patólogos a través de todas las nuevas técnicas de inmunistoquímica. Muchas veces yo quisiera ahondar un poquito nada más en la cuestión de los estudios de escrutinio, que son de diagnóstico precoz. Es muy difícil en provincia poder tener todas las herramientas que tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Creo que eso batallamos mucho, pero justo es esto, el dar esta información, cosas como Organización Mundial de la Salud hace que todos nos enteremos, y esto pues nos va a ir ayudando a educarnos, que creo que es la principal herramienta. El objetivo del día de hoy, y podemos concluir, ir hacia conclusiones. 1. Todos estamos en riesgo de tener cáncer, pero es importante conocer nuestra historia familiar. Entonces hoy vamos a salir a preguntar de qué murieron nuestros abuelos, tíos, etcétera, saber qué hay en nuestra familia, conocer nuestro organismo, revisarnos. Si hay síntomas, ir a buscar qué los están causando, la sintomatología. Si no hay síntomas, aplicar la prevención, de la cual ya se habló, irnos a checar después de cierta edad, 40, 50 años, ir una vez al año al doctor, decir, chéqueme, quiero asegurarme que esté todo bien. Existen cánceres que son mucho más comunes en nuestro país, pulmón, colon, próstata, cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Todos estos tienen detecciones tempranas. Estar conscientes de que podemos ir y acercarnos a buscar una detección temprana, porque como nos han explicado los doctores, es muy diferente detectar un tumor cuando es una puntita de un lápiz a cuando es del tamaño de una coliflor que está invadiendo todo alrededor. También hemos visto que hay diferentes métodos diagnósticos y existen diferentes tratamientos que incluyen tratamientos de quimioterapia, quimioterapia dirigida y radioterapia. Entonces, no hay que tener miedo, sino que hay que tomar el toro por los cuernos. La utilización del Papá Nicolau. Es inadmisible que en nuestro país todavía se presenten cerca de 15,000 casos de cáncer del cuello del útero en nuestro país, cuando sí tenemos la oportunidad de que se pueda tomar un Papá Nicolau a nivel nacional en cualquiera de las instituciones. Cáncer mamario, ese sí no podemos decir que sea prevenible. Desgraciadamente hay factores que dicen, bueno, si tienes sobrepeso, si no haces ejercicio, si no amamantaste. Yo creo que la mayoría de las mujeres a partir de los 40 años y los hombres a partir de los 50, aunque no tengamos síntomas de nada, es muy importante acudir al médico a una revisión que nos deben hacer. Hay que acudir al médico, hay que dirigir los estudios, porque la base del diagnóstico temprano es esa, encontrar la enfermedad en una etapa en la que todavía sea curable. Otro cáncer que se ha incrementado últimamente en las mujeres es el cáncer de ovario. 17, 18 años que comienza a crecer su vientre y la mamá le dice, estás embarazada y lo que tiene es un tumor.
es muy importante. Y sobre las etapificaciones, nosotros en general al cáncer lo etapificamos en 4 etapas. Y la etapa 4 es cuando el tumor es incurable. Cuando alguien tiene síntomas, van a ser principalmente eso, ¿no? Un dolor, que pueden ser sangrados constantes, que puede ser muchísimo cansancio y pérdida de peso. La patología, además, establece certeza diagnóstica porque utiliza la inmunohistoquímica y otro tipo de métodos que nos dan certeza para poder establecer un tratamiento. Cáncer son muchas enfermedades a la vez y la patología quizás es la piedra angular para definir qué es lo que se va a hacer con esa persona que padece el tumor. El Camellón de Supervivientes de Cáncer es un proyecto en el que queremos empezar a identificar a los pacientes que han terminado el tratamiento de la enfermedad y que se encuentran dentro de este periodo posterior, que es el de regresar a la normalidad y a su trabajo, a su vida y demás. Es una nueva normalidad, si bien es cierto que no están enfermos ahora, sí han tenido pérdidas en la salud y en otros aspectos como sociales y familiares, psicológicos, desde luego. La finalidad es reconocer este trayecto que han recorrido y, por otro lado, poner de manifiesto que el cáncer no es igual a muerte, que si hay un montón de personas que han pasado la enfermedad, que han podido recibir los tratamientos y que ahora se han reincorporado a la vida productiva, feliz, es un mensaje como positivo para aquellos que están iniciando el tratamiento de que también tienen esa posibilidad. Y por otro lado, también queremos quitar un poco ese estigma de cáncer igual a muerte y combatir esta creencia de que no voy al doctor, ¿qué tal que me dice que tengo cáncer y me muero? Al contrario, hay que ir al doctor, que aunque nos dijera que tenemos cáncer, sabemos que hay muchas personas que ya pasaron por esta situación y que están vivas y felices. Lo que queremos al hacer actividades como la del Camellón u otras en donde nosotros conmemoramos cada año en el mes de junio el Día del Superviviente de Cáncer, es que estas personas que pasaron la enfermedad empiecen a unirse, creen una comunidad de apoyo. Sí, es muy importante esa relación y ese rapport que pueden establecer unos con otros, porque los que no hemos tenido la enfermedad o los que la tratamos, pues sí nos podemos tener una posición empática, pero nadie va a saber cómo te sientes, cómo ha sido el trayecto, qué tan difícil es como alguien que lo ha pasado igual que tú. Hay comunidades de supervivientes, hay un número mayor del que imaginamos. Nosotros estamos haciendo un registro de supervivientes de cáncer en donde queremos que todos aquellos que han pasado la enfermedad se registren y empiecen a formar parte de esta comunidad y que nos den además algunos datos que nos serían de utilidad para crearles programas, cursos y actividades que los uniera, que los fortaleciera y que nos ayudaran también a ser ellos los mejores abogadores por la detección oportuna y el diagnóstico precoz. Sigamos escuchando testimonios. Hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días a todos. Cita Elvio Alcántara. ¿Y qué nos va a platicar? Acerca de mi cáncer, que es poco común aquí en México. ¿Cuál fue? Se llama tumor de Hitz, que es muy común en Asia. ¿Qué tipo de tumor es? Es un tumor canceroso. Ajá, ¿en dónde? En el tumor gastrointestinal. GIST se llama. GIST. Sí. Es un tipo de tumor que sale de cierta capa del tubo digestivo. Sí. Ok, ¿y cómo se lo detectaron? Empecé con del inicio inicié con una infección estomacal. Luego, pues, tratamiento médico particular, que me dieron 5 días de tratamiento y no se curó. Y entonces, luego se vino una infección de vías urinarias y tampoco hubo resultado. Entonces me internan, me puse mal, temperatura, síntomas, se me interna en el ISSSTE porque cuento con el ISSSTE. En el ISSSTE me hacen, obviamente, mi biopsia, mi tomografía y los estudios que se tienen que hacer. Y a dos sorpresas, ¿no? Porque pues me dicen que tengo cáncer, pero que ese cáncer no es común en México, que es muy común en China.
Y yo dije, bueno, ¿qué tengo que ver con los chinos si yo soy mexicana, no? Pues sí, porque al momento pues me sacó de onda, ahora lo digo con esta diferencia. Pero la cosa es que es más frecuente allá, sí, pero no es que no haya acá, sí hay acá. Ajá, entonces, total que el médico del ISSSTE me manda a oncología para que el oncólogo que me detecta el tumor me iba a operar, pero dice, váyase a la oncología para que le hagan unas quimioterapias y a ver qué es lo que se le va a hacer. Voy allá y me dice, no podemos hacerle las quimios hasta que usted la opere. Entonces ya regreso nuevamente al ISSSTE, con el doctor Aldario Fernández, y me dice, no, dices que usted no podemos operarla. Dice, la vamos a operar, pero tenemos que destender intestino con la costilla para saber, porque no sabemos a dónde está localizado el tumor, pero el grado de vida no le damos ninguna. Hablan con mi familia, no hay ningún remedio. Ella puede. ¿Le dijeron que era terminal? Terminal en ese momento de la cirugía. Entonces le dije, no, pues déjenme ir a morir a mi casa. Entonces, como no dio, ya mis familiares, mi esposo y mi hijita dijeron que no, nos pusimos de acuerdo y ya no fuimos ya no me operé. Ajá. Entonces, se oyen los rumores. Ay, de un doctor que muy bueno, que estuvo haciendo una especialidad ahí en China, y se oyen los rumores. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos. Pues el doctor me hacen mi cambio del ISSSTE con este doctor, que es el mismo del ISSSTE, y hicieron los trámites, y este doctor, que es el doctor alemán del ISSSTE, ¿Lo operó? Me opera. Pero para esto hubo complicaciones porque tenía bajas las plaquetas. Entonces me ponen transfusiones de sangre, las plaquetas, y así duré un tiempo hasta que él me opera. Él me opera y a la hora de operar no pudo sacar el tumor. O sea que el tumor yo todavía lo tengo. Entonces, porque a la hora de las plaquetas se bajaron y a la hora que cosía había mucho sangrado. Pero sí, entonces, ¿qué pasó? Tuve ¿Qué sangrado de tubo intestino. Me operaron y no me sacaron nada. Y entonces, y nada más me hicieron la herida, que duró mucho tiempo encerrarme, que me acaba de cerrar. ¿Y ahorita apenas. cómo está? Pues ahorita yo me siento muy bien. ¿Pero no le dieron tratamiento tampoco? Sí, estoy en tratamiento, todavía tomo medicamento, porque de ahí se me desprende la diabetes. No, pero la diabetes no tiene que ver con el cáncer, ¿eh? No. Pero fue el impacto porque yo no tenía... Pero tampoco da diabetes por un susto. Okay. Eso para que dejemos claro las cosas. El caso es que usted tuvo un tumor poco común y está en tratamiento y está bien ahora. ¿Algo que le quiera decir a la gente? Término medio, no estoy tan bien, pero estoy ¿Pero qué le quiere decir a la gente que no está bien? Pues la gente, a todos, que la revisión médica debe de ser por lo menos una vez al año, pero desde aquí hasta los pies, todo, ¿verdad? Esa sería una, ¿eh? Muchas gracias. Déjeme darle oportunidad a las demás personas. ¿Qué nos quiere platicar? Hola. Hola, soy Patricia Gómez Quintanar y yo soy sobreviviente de cáncer de ovario. Espero que, como me dijo el director en la posada de diciembre, en el camellón, como en el 5º aniversario de sobreviviente de cáncer. El cáncer, como lo decían los doctores, no es detectable. Se confunde fácilmente con gastritis, colitis. Yo, por la pérdida de peso, 3 kilos en menos de un mes, y la palidez, entonces el auriculoterapista que me estaba atendiendo para bajar de peso me envió a hacer estudios. Tenía yo nada más el servicio médico de Seguro Popular y gracias a eso llegué al hospital de Tláhuac. De ahí me remitieron a cancerología porque la doctora me lo dijo, es un tumor, si fuera cancerígeno y no te opero yo aquí en Tláhuac, probablemente en cancerología no te puedan atender después, entonces me remitió directamente y empecé este proceso de marzo del 2014 a... ¿La operaron? Sí. Sí, llegué a cancerología en agosto, en octubre me operaron. ¿Le dieron tratamiento? En noviembre, de noviembre 14 a abril 15, tuve 6 quimios porque mis células, me informó la doctora que eran células claras y por ese hecho me mandaron a hacer las quimios. ¿Y cuál es tu recomendación para toda la gente que nos está viendo? En primera, pues como dijo la doctora, auscultarse, conocer tu cuerpo.
Y aparte de eso, informarte. En el INCAN hay un servicio que se llama Infocáncer, donde nos dan folletos, nos prestan las pantallas de computadora para ver todos los procesos que hay, como son, que te explican en el CAI, que es un Centro de Apoyo y Atención Integral a Enfermos de Cáncer, que es en cuestión psicológica, física, emocional, tanatológica también, te apoyan. Y eso, pues te fortalece. Perfecto. Y aquí estamos. Perfecto. Pero lo Déjame importante sentarme acá. es conocer a tu cuerpo. Pásese para acá, porfa. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Alan, vengo de la Asociación Respirando con Valor. Es una asociación fundada en el 2009 que apoya a personas con cáncer de pulmón a base de una beca para que puedan obtener su tratamiento. Ok. ¿Y qué le quieres decir a la gente que nos está viendo? Que tenga prevención en la cuestión del cáncer, que se revisen para que pueda detectarse a tiempo, porque la mayoría de las veces se detecta muy avanzado. Ok, aquí lo principal es que estamos hablando de tumor, y en tumor el tabaquismo es un factor de riesgo directamente. Sí. Entonces, eso es para crear conciencia. Si podemos quitarnos algo que nos puede causar esto, pues vámonos con eso. ¿Algo más? No, nada más sería eso. Perfecto. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Que nos vayan contestando los doctores. Nos pregunta Leticia Bonet, ¿pueden hablar sobre el cáncer de piel? ¿Esto qué tan frecuente es? Itzel Vargas, ¿cuál es la razón por la que una institución no atiende cuando ya empezaste el tratamiento en otro hospital? Yo tuve cáncer de mama y empecé mi tratamiento en el FUCAM. Después quise que revisaran mi caso en el INCAN y no se pudo, no me dieron una razón. Margarita Monroy, ¿nos pueden hablar de los efectos secundarios de la inmunoterapia? Esta otra es de Eric López. Cuando un paciente es sobreviviente de cáncer, ¿qué significa? ¿Está curado totalmente? ¿Debe estar en vigilancia? ¿Y durante cuántos años debe pasar? Norma Muñoz, por favor, ¿pueden hablar sobre cuál es el apoyo psicológico que necesita el paciente con cáncer y las personas que le rodean? Mónica, los médicos y las instituciones utilizan la inmunoterapia tan a menudo como otros tratamientos contra el cáncer. Parte de las llamadas, les agradecemos mucho por enviarlas. Vamos a tratar de contestarlo. Ya hay varias que se contestaron, pero doctores, ¿qué es esto de supervivencia? ¿A cuántos años o si está curado? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se habla? ¿Cuál es la terminología? Sí, bueno, habitualmente en oncología hablamos de supervivencia a 5 años y hablamos en porcentajes. Ahora, ser superviviente del cáncer no significa que ya no va a regresar. Tiene que estar en vigilancia continua. Dependiendo del tumor, pueden ser 5 años, pueden ser 10. La mayor parte de los tumores se vigilan durante 10 años y se van desplazando las visitas. Por eso es muy importante que acudan siempre con el especialista, porque él va a saber qué estudios le tienen que mandar y con qué periodicidad. Okay. Y no se manden estudios de más. Preguntaba alguien si se puede malignizar un tumor benigno. Es raro, ¿no? Existen ejemplos, por ejemplo, cáncer de colon, un adenoma, es un tumor benigno que se va transformando y en el lapso de 7 a 10 años, si no se le extirpa a cierto pólipo, sí se puede malignizar. Y respecto a cáncer de estómago, una gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori, si no se le atiende, pudiera malignizarse y provocar cáncer de estómago. ¿En México están estandarizados los tratamientos, doctores? Así es. Sí. Es importante, cada vez ha sido un mayor esfuerzo, porque también algo importante dentro de los problemas de salud pública es que no somos muchos oncólogos en todo el país, que creo que eso es importante que ustedes lo sepan. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, esa es la mejor manera de tratar el cáncer. Tiene que ser un grupo donde existe un cirujano oncólogo, un oncólogo médico, nosotros somos oncólogos médicos, nos dedicamos al tratamiento sistémico, como especificamos de la quimioterapia, y también un radiooncólogo, como el ejemplo de la doctora Bautista, ella es la jefa de radioterapia del Hospital General de México, y también todo el grupo alrededor que tiene que ser desde un citopatólogo, que son los que nos ayudan a tener un diagnóstico correcto, que eso es muy importante, un equipo de nutrición clínica y en algunas ocasiones alguien que nos ayude a controlar el dolor, que eso es algo muy importante en efecto de síntomas del paciente, porque no se nos debe olvidar, y esto lo quiero dejar muy en claro, todos los tratamientos que damos oncológicos deben de ser por un bien a los pacientes, siempre y cuando mantengamos una buena calidad de vida. Okay. Creo que eso es lo más importante en este respecto. ¿Por qué tenemos que estandarizar? Porque hay guías que se hacen. Entonces la respuesta es sí están estandarizados los tratamientos en nuestro país. Y preguntaba alguien que si hablamos de cáncer de piel, se nos acabó ya el programa.
pero ya tuvimos un programa de cáncer de piel que lo pueden buscar en YouTube, que es importante. Y nada más la última pregunta, si alguien me puede contestar rápidamente, efectos colaterales de la inmunoterapia. Estamos encontrando nuevos efectos colaterales, neumonitis, bronquitis, rinitis, hipofisitis, inflamación en varios órganos que el médico, oncólogo médico, tiene que identificar. Y son manejables Y también. son manejables. Ahora, el apoyo psicológico yo creo que es clave desde el momento de diagnóstico y la contingencia familiar, el apoyo familiar también es clave. Pero lo clave del programa del día de hoy es que dejemos claro esto, ya se nos acabó el programa, que no es sinónimo de muerte. Les quiero agradecer a todas las personas que se han unido desde sus casas, a toda la gente que nos dio testimonio aquí y nos acompañaron aquí en el público y a todos ustedes, especialistas. Gracias, creo que hemos tenido un buen programa en donde se ha dado muchísima información y como se comentó al principio, que se necesita educación y esa es una de las labores que tenemos nosotros aquí en Canal 11, es informarles de manera adecuada con médicos certificados para que tampoco caigamos en charlatanería, que es otro tema del que hemos hablado mucho en nuestro país, que tristemente se da y muchas veces no estamos siendo manejados por las personas que nos deben de estar manejando para buscar la mejoría en nuestra salud. Oscar, ¿algo más? Muchísimas gracias. Pues saludar a nuestro auditorio y agradecerles por sus llamadas. Ok, pues nos vemos aquí la próxima semana. Esperamos todos sus comentarios y nos vemos el próximo lunes que hablaremos de salud. Hasta la próxima.